Qué pequeño es el mundo, de Paul Auster. En el verano de 1983, acababa de terminar mi tercer año en la escuela de arquitectura y tenía que buscarme un lugar para hacer mis 6 meses de prácticas. Yo había crecido y estudiado siempre en el Medio Oeste, pero había estado una vez en Nueva York con la clase y me pareció un buen lugar para vivir. Así que, equipado con poco más que un ego exagerado y mi carpeta de proyectos, partí hacia Manhattan, haciendo caso omiso a la crisis económica y al hecho de que la ciudad rebosase de arquitectos jóvenes. Me puse de acuerdo para ir en coche desde Calazo a Nueva York con una antigua novia que se trasladaba a Boston. La mañana de nuestra partida me desperté con un horrible dolor de estómago, pero decidí hacer el viaje de todos modos. Como era de esperar, resulté un compañero de viaje horrible. Tuve diarrea aguda todo el trayecto. Creo que fue un alivio para mi amiga dejarme, por fin, en la estación de autobuses de la Greyhound de White Plains, donde cogí un autobús que iba al centro de la ciudad. Alquilé un cuarto en la Sloan House de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la calle 34. Era una soleada tarde de domingo, pero hacía un calor y una humedad terribles. Mi cuarto daba a un patio interior que olía mal y donde no corría nada de aire. Yo era un esclavo del retrete y no me atreví a alejarme del edificio, así que me quedé tumbado en mi habitación sobre un colchón lleno de bultos y dejé la puerta entreabierta, consciente de que debería salir a la calle y explorar la ciudad antes de empezar mis entrevistas del día siguiente. Me encontraba en una patética posición horizontal cuando alguien llamó a la puerta. Un tipo como de mi edad, con el pelo rizado y una mochila colgada al hombro, asomó la cabeza y entró sin pedir permiso. Yo sentí cierto recelo, pero agradecí la compañía. Se sentó a los pies de la cama y hablamos de todo un poco. Le dije de dónde venía, dónde había estudiado y ese tipo de cosas. Al cabo de un rato nos quedamos callados y, después de unos segundos de silencio, me preguntó si me importaba que sacase un poco de coca. Aquello me sorprendió, pero dije, no, claro que no. Pensaba que iba a preparar una raya o dos sobre mi mesa, pero, en lugar de eso, fui testigo de algo que solo había visto una vez en una película. Sacó una cucaracha doblada, un encendedor y una jeringuilla usada. Después se quitó el cinturón. Me explicó que, en realidad, iba a mezclar la cocaína con un poco de heroína. Esto no es cogerse un subidón ni un bajón, dijo, sino todo un viaje en ascensor. Mientras realizaba todos los pasos previos para preparar su inyección, me contó que tenía prohibida la entrada en la Asociación Cristiana, pero que, de vez en cuando, se colaba cuando no tenía ningún otro sitio a donde ir. Había abandonado la universidad y trabajaba de taxista. Esperaba ganar suficiente dinero para comprar una licencia y tener su propio taxi. Antes de sucumbir a su subidón, me miró con los párpados ya medio cerrados y murmuró: ¿Sabes una cosa? Mi mejor amigo va a la Universidad de Michigan y creo que su novia es de Kalamazoo. Después perdió el sentido y se desplomó a los pies de mi cama. Mientras tanto, yo había sacado mis propias conclusiones. Todo me resultaba familiar. Sabía quién era la novia. Sabía quién era aquel amigo de la Universidad de Michigan. Un amigo mío de Kalamazoo había estudiado en Michigan y, cuando aquel verano volvió a casa, me contó una historia sobre uno de sus compañeros de cuarto, un chico que venía de una universidad privada de Nueva York.
El mejor amigo de aquel compañero de cuarto había ido a Vassar o alguna de esas universidades pijas de la costa este. Este chico había abandonado la universidad a mitad de curso, había cortado todo contacto con sus padres, había vendido cuanto tenía para comprar drogas y había desaparecido en la ciudad de Nueva York. Yo siempre había dado por sentado que aquella historia era uno de los típicos cuentos que se oyen en la universidad. Pero allí estaba yo, en medio de dicha historia, y casi no me lo podía creer. No hacía ni 48 horas que había salido de Michigan y ya estaba en una gran ciudad, y la aguja en el pajar urbano me había encontrado a mí mientras me hallaba incapacitado por la diarrea en un lúgubre cuartucho de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Cada 15 o 20 minutos el tipo se despertaba de su estupor, retomaba la conversación durante un rato, como si no hubiese pasado nada, y después volvía a dormirse. La primera vez que volvió en sí, le dije: tu mejor amigo se llama David y su novia Stephanie. La conozco desde que éramos niños. Íbamos a clase de música juntos. Así es, farfulló. ¡Wow! ¡Qué pequeño es el mundo! Y volvió a desvanecerse. Después de continuar así durante 1 o 2 horas, empecé a preguntarme cómo iba a ser para quitármelo de encima. Por fin se despertó, se desperezó y metió las cosas en su mochila. Dijo que se iba a la estación central, donde fingiría ser alguien que quería dejar la ciudad, pero le faltaba un poco de dinero para comprarse el pasaje. Así era como se levantaba unos dólares. Se ofreció a regresar más tarde y traerme un sándwich, y me preguntó si podía dejar su jeringuilla escondida en mi cuarto. Le dije que sí para quitármelo de encima lo antes posible, pero, en cuanto se fue, tiré la jeringuilla en el cuarto de baño. Después cerré la puerta con llave y, a la mañana siguiente, me cambié a otra habitación. Solo volví a verlo una vez, aunque desde la ventana de mi nuevo cuarto que daba a la calle. Aquel verano no conseguí ningún puesto para hacer mis prácticas y, al poco tiempo, me quedé sin dinero y tuve que regresar a casa. Me puse de acuerdo con mi amigo John, el mismo que me había contado la historia de aquel tipo, para que me recogiese al norte del estado de Nueva York. Me gasté hasta el último centavo en comprarme el billete de tren en la estación central, pero, al menos, no tuve que gorronear dinero de nadie. Paul Hutchinson, Minneapolis, Minnesota.